Buen día, mi nombre es Ricardo Guerra y a nombre del comité organizador de Expo Pyme 2022 les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia magistral que estamos a punto de iniciar se titula La historia de la aerolínea número 1 en México y estará a cargo de Omar Carrera, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les voy a platicar un poco. Como director comercial senior de Volaris, Omar es responsable de liderar los equipos de desarrollo de mercado, canales de distribución, gestión de ingresos, desarrollo y administración de servicios adicionales, itinerarios, planeación de rutas y estrategia comercial. En 2020 fue nombrado director de Ya Vas, la agencia de viajes en línea de Volaris, una nueva unidad de negocios que forma parte del grupo. Omar se integró a Volaris en 2006 como parte del equipo fundador. A lo largo de estos 15 años, su experiencia y liderazgo han sido fundamentales para el desarrollo e implementación de estrategias de precios, manejos de inventario, productos adicionales, así como estrategias de contingencia para hacer frente a las dos crisis que más han golpeado al sector de la aviación: la alerta en México por influenza y la pandemia mundial provocada por el COVID-2019. La visión estratégica de Omar ha llevado a la compañía a consolidar el modelo de negocios de Volaris, aumentando la demanda con estrategias de precios e inventarios e incrementando cada año los ingresos por servicios adicionales, incorporando novedosas opciones con base en las necesidades de los clientes. De igual forma, Omar participó activamente en el desarrollo del plan de negocios de la aerolínea Volaris Costa Rica y desde 2020 se ha enfocado en implementar la estrategia de crecimiento de Ya Vas. Omar tiene un MBA en el Legade Business School, un posgrado en Finanzas y Marketing de la Universidad Nacional Autónoma de México y una licenciatura en Matemáticas de la misma casa de estudios. Te damos la bienvenida, Omar, muchas gracias y el auditorio es tuyo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues les voy a platicar rápido. Traté de resumir 16 años de historia de Volaris y cómo a través de estos 16 años nos convertimos y somos hoy la aerolínea más grande de México. Pues para empezar, ¿qué es Volaris? Es decir, somos una aerolínea, pero ¿cómo estamos hoy? ¿Dónde nos encontramos ahora como aerolínea? Pues tenemos tres aerolíneas forman parte del grupo, una aerolínea en Costa Rica, otra aerolínea en México y otra más en El Salvador que lanzamos el año pasado. ¿Dónde operamos? Operamos en México, en Estados Unidos, en Centroamérica y recientemente abrimos operaciones en Sudamérica, en Colombia y en Perú. ¿Cuántos aviones tenemos? Al día de hoy tenemos 113 aviones y probablemente vamos a cerrar con 116, 115 aviones en este año y tenemos una orden de más de 30 aviones para los siguientes 5 años. Finalmente, el año pasado transportamos 24 millones de pasajeros. Este año, solo para que sea una idea de por dónde anda el número, es alrededor de 16 millones de pasajeros. Es decir, vamos a exceder ese número sin ningún problema. Y finalmente tenemos 200 rutas, casi 200 rutas volamos actualmente. Entonces, esto es Volaris el día de hoy. Ahora les voy a platicar cuál fue la oportunidad de negocio que vimos en 2006, regresándonos en el tiempo, qué es lo que detectamos, cuáles fueron las oportunidades, qué era la condición del mercado bajo la cual nosotros decidimos y el grupo de inversionistas que confió en México para lanzar la aerolínea. Y esta es una frase que describe muy bien lo que significa la aviación a nivel mundial. Y la dijo alguien que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar. Si quieres ser millonario, invierte 1 billón y lanza una aerolínea. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que la industria de la aviación es una industria muy complicada, tiene márgenes muy reducidos, nos golpea absolutamente todo
cualquier crisis económica que no esté relacionada con el sector, algún atentado, el combustible evidentemente nos golpea, temas de salud como H1N1, ahora la pandemia de COVID. Entonces es una industria que está muy expuesta a todos estos cambios macroeconómicos y también sociales. Pero ¿qué había en el mercado en 2016 que nos hizo pensar en que lanzar una aerolínea era una buena idea? Pues había un mercado potencial necesitado de una aerolínea de bajo costo. Para comenzar, nosotros estamos enfocados en la clase media, media alta. Era en aquel entonces 30-40% del mercado total. Segundo, había una población de 100 millones de pasajeros o 100 millones de potenciales pasajeros en México. Tercero, el mercado de México en los 10 años previos no había crecido a los niveles que habían crecido en otras geografías. Del 1992 a 2000, si no estoy mal, es 2004, había crecido 5 millones de pasajeros solamente, es un crecimiento del 20%. Prácticamente nada. Y otro dato muy importante, en México el trip per cápita, que es cuántas veces en promedio vuela un mexicano, era de 0.20. Es decir, había un mercado necesitado, había un potencial impresionante, y si lo comparamos con otras geografías como Tailandia o Colombia, que tenían ligeramente mayor trips per cápita, había una oportunidad importante. Entonces, este es el mercado potencial, un mercado en la clase media con 30-40% de la población, un mercado de un tamaño importante comparado con otras geografías, un mercado que no había crecido y finalmente un mercado que comparábamos con otros en el mundo y había potencial de crecimiento. Evidentemente, cuando lanzas un nuevo negocio tienes que voltear a ver qué tipo de competencia hay, quiénes son los jugadores que existen en el mercado para ver si hay espacio para tu modelo. Cuando nació Volaris había 9 aerolíneas en el mercado. De hecho, hay 2 aerolíneas que no incluimos, pero una es de aquí, Viva Aerobús, nació en 2006, en diciembre, y la otra es Interjet, que ya hoy no opera, en 2005. Pero vean el número de competidores que hay, 9 competidores. Y ninguno, hasta 2016, marzo que lanzamos Volaris, ninguno una aerolínea de bajo costo. Que por cierto, de estas aerolíneas, seguramente algunos de ustedes ni siquiera recuerdan algunas, pero solo hay una en el mercado, que es Aeroméxico. Las demás desaparecieron. Finalmente, o para seguir, el tema de los autobuses. En México, ese dato es de 2004, si no estoy mal, en México hay 3 billones de pasajeros de autobús. 3 billones. Es un mercado enorme. Y vean el mercado de aviación en aquel entonces, 20 millones de pasajeros. Si nosotros le robamos 1% al mercado de autobuses, duplicaríamos la aviación comercial en México. Solo el 1%. Nada más para que sea una idea del tamaño del mercado que existe hoy todavía de autobuses. Y por otro lado, que era fundamentalmente lo que no permitía que este mercado de aviación creciera, eran los precios. Vean cómo crecieron los precios. Los precios iban para arriba. En teoría, económicamente, más competencia tiende a bajar precios. Aquí no, aquí los precios subían. 9 aerolíneas y las 9 aerolíneas estaban subiendo precios. Pues ¿qué pasaba con el mercado? Evidentemente el mercado no crecía o no crecía al ritmo que debía de crecer. Y finalmente el otro componente que es importante es el tema de las condiciones desde el punto de vista de regulación. Existían, eran lo que son, pero no eran un stopper para poder poner una aerolínea o para poder desarrollar una aerolínea de bajo costo.
Entonces, con esas condiciones, un mercado potencial necesitado de una aerolínea de bajo costo, una competencia que no había logrado entender que había una necesidad importante por viajar, unas tarifas que crecían en lugar de bajar, fue que nacimos. Volaris nació en marzo de 2016 desde Toluca. Ahora, ¿cómo logramos? Evidentemente no es suficiente entender que hay un mercado potencial, sino cómo logras capturar y ese mercado potencial convertirlo en un mercado real. ¿Cuál fue la fórmula que utilizamos y que seguimos utilizando para lograr ese éxito que tenemos ahora? Son 3 componentes fundamentalmente. El primero es nuestro modelo de negocios. Somos una aerolínea de ultra bajo costo y tenemos muy claro nuestro modelo de negocios con 5 componentes que ahora les voy a explicar. Otra cosa que, como lo mostraba en un slide anterior, es somos resilientes. Una aerolínea por naturaleza tiene que ser resiliente. Por lo que les explicaba, estamos expuestos a muchas cosas que no necesariamente están directamente relacionados con la aviación. Y finalmente, siempre estamos viendo hacia el futuro. ¿Qué tenemos que hacer para seguir siendo relevantes en el mercado? Para seguir siendo relevantes con nuestros clientes, para seguir siendo relevantes para nuestros socios, para nuestros inversionistas. Comencemos con el modelo de negocio. El modelo de negocio tiene 5 componentes muy sencillos. Digo muy sencillos claramente porque yo estoy ahí, ¿verdad? Pero se los voy a explicar ahora. Son muy simples, muy simples. Primero, reducir costos. ¿Recuerdan esta gráfica de la que les hablaba que subían los precios? Una cosa que tenemos que hacer, no podemos bajar precios si no tenemos los costos bajos. Somos la aerolínea pública con los costos más bajos de Latinoamérica. Somos la aerolínea con los costos más bajos. Eso nos permite, ese es el primer elemento, nos permite poder bajar los precios. Si no pudiéramos tener estos costos tan bajos, tampoco podríamos ser capaces de bajar los precios porque entonces no generaríamos dinero. Al final de cuentas, somos un negocio y tenemos que hacerlo. Entonces, bajamos los precios a algo que le llamamos tarifa limpia. Finalmente, con esta tarifa limpia, estimulamos la demanda y ahora van a ver qué es lo que logramos hacer desde que salió Volaris en el mercado. Ante esta estimulación de demanda, nosotros como aerolínea de bajo costo decidimos darle al cliente el poder de decidir cómo viajar. No sé quién, aquí veo gente joven, pero en 2010, 2006, inicios de los 2000, Aeroméxico, Mexicana, que eran las aerolíneas grandes de ese momento, te cobraban, incluían todo en el boleto de avión, lo quisieras o no lo quisieras. Te incluían la maleta, oye, no la voy a usar, ahí está. Todavía me voy a ir más atrás, cuando compraban un CD, que hoy ya no se compran CDs, a lo mejor solo te interesaba una canción, pero no te vendían una canción, te vendían el CD completo, aunque la canción que tú querías era solo una. Entonces nosotros dijimos, vamos a darle el poder a los clientes de decidir cómo viajar. Si el cliente quiere una maleta, se la vendemos. Si no la quiere, se la quitamos del precio del boleto y el cliente decide cómo viajar. Entonces lanzamos una campaña donde le dijimos al cliente, tú decides. Tú decides si quieres una maleta, tú decides si quieres comida en el avión, tú decides si quieres tu asiento hasta el frente, tú decides. Y finalmente, con este círculo virtuoso, lo cerramos con poner más capacidad. Tenemos más demanda, esa demanda nos requiere más capacidad. Empezamos a explorar nuevos segmentos, nuevas geografías dentro del propio país y ponemos más capacidad. Esta mayor capacidad lo que provoca es una reducción de costos, las economías de escala famosas. Mismos costos fijos, metemos más capacidad, diluimos costos. Y este es el famoso círculo virtuoso y les voy a dar un poquito más de detalle más adelante. ¿Cómo logramos bajar costos? Básicamente con la simplicidad. Tenemos un solo tipo de avión, una sola familia, no tenemos Airbus, Boeing, tenemos Airbus de una sola familia. Eso simplifica muchas cosas, reduce costos. No tenemos que tener
diferentes tipos de pilotos por diferentes tipos de aeronaves. Un solo piloto puede volar todas las aeronaves, que es una sola familia. Temas de mantenimiento también reduce costos. Nuestro poder de negociación con nuestros proveedores también es importante porque es lo mismo para todos los aviones. Entonces ahí hay una gran reducción de costos. No tenemos diferencia en cabinas, o sea, nosotros somos clase humana, no tenemos clase ejecutiva, no tenemos clase económica, nosotros somos clase humana, todos los asientos son iguales. Tenemos una red de rutas que va de punto a punto, no hacemos hub and spoke, que es una aerolínea network, eso agrega mucha complejidad. Utilizamos las aeronaves sin poner en riesgo la seguridad lo más que podemos. Es como tener una máquina de producción a la cual le sacas lo más que puedes, la pones a trabajar todo el tiempo. Y eso nos ayuda también a reducir costos. Entonces son los elementos que nos ayudan a reducir los costos. Y luego, por otro lado, lo que les decía de la tarifa, ¿no? Tarifas bajas para estimular la demanda. Vean, la línea gris es la tarifa desde 2009 hasta 2021. Ahí tenemos un pico muy fuerte por la pandemia, pero vean cuánto ha caído la tarifa. Una caída casi del 40%. Y además esto no está normalizado por inflación, que ese es otro fenómeno que no está incluido aquí. Además hay que incluirle la inflación. Entonces la caída todavía es mayor. Y vean qué pasó con la demanda. La demanda creció. Hablábamos hace un rato de 20 millones de pasajeros, o 15 si no recuerdo mal, era el número de 2014. Y esto solo es el mercado doméstico. Habría que sumar el mercado internacional, que ya también volamos. Entonces, costos bajos, tarifas bajas, demanda alta. Aquí está lo que les decía del mercado, ¿no? Estamos hablando ya casi de 60 millones de pasajeros, cuando en 2002 estábamos hablando de 15 millones de pasajeros. ¿Sí? Hemos triplicado el mercado de aviación en México gracias a esta reducción de tarifas. Hoy ofrecemos, con este modelo de tú decides y tarifa limpia, hoy ofrecemos a nuestros clientes más de 40 productos. 40 productos que diseñamos para satisfacer las necesidades dentro y como parte de su viaje, pero también posterior a su viaje. Por ejemplo, hoy vendemos el hotel, es decir, es posterior al viaje, pero también forma parte de todo este ejercicio que uno realiza cuando va a planear un viaje. Renta de autos, por ejemplo, es otra cosa. A bordo ofrecemos la comida, el equipaje. Y otra cosa que es bien importante, era muy sencillo venir y meternos en los mercados grandes. Un mercado grande, creo que es el tercero más grande de México, es México-Monterrey. Esa ruta es enorme. Pero no nos fuimos por ese camino, nos fuimos a desarrollar nuevos mercados. 50% de las rutas que operamos hoy en Volaris no tienen competencia. Entonces, esa fue también una clave del éxito, encontrar esos mercados que nadie está operando y que nadie servía. Eso es bien importante. ¿Dónde están esas oportunidades que nadie ha explorado? Si somos los primeros, podríamos tener más éxito. 50% de nuestras rutas no tienen competencia. Ningún tipo de competencia, excepto la de los autobuses. Esto es el modelo. Bajos costos permiten tarifas bajas permiten incrementar la demanda. Esa demanda tiene necesidades de comprar y viajar como quiere, y esa demanda adicional también nos permite poner más capacidad. Por lo tanto, las economías de escala reducen costos y volvemos. Por eso le llamamos el círculo virtuoso. Ahora les voy a hablar de, ese es un primer componente de nuestro modelo de negocios, un modelo sólido, claro, que no nos desviamos de él. El segundo componente de nuestro éxito tiene que ver con la resiliencia al cambio. Aquí les puse algunos ejemplos a través del tiempo desde que nacimos, de algunas crisis. Seguramente algunos recuerdan
o varios recuerdan algunas de estas, y seguramente van a decir, oye, te faltan algunas. No pusimos N1H1, la influenza, no lo puse a propósito porque se veía demasiado lleno. Creo que el punto se hace con los eventos que han sucedido a través del tiempo y cómo como empresas tenemos que salir un poco de esta nube negra que se forma ante las crisis, porque ante esas crisis siempre hay oportunidades. Y esa es una cosa clave que hemos hecho en Volaris, que ante las oportunidades, ante las crisis siempre hemos detectado oportunidades. Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia, cuando inició, seguramente todos dijimos, el mundo se acabó. Es decir, todo cerrado, hubo países que cerraron completamente, hubo aerolíneas, hablando del sector, hubo aerolíneas que pararon totalmente. Ustedes no saben, pero parar un avión es tan caro como echarlo a andar. Entonces, la pandemia nos trajo muchos retos y nos puso a todavía exigirnos más. Y no solo salimos exitosos de la pandemia, sino salimos fortalecidos. Nos convertimos en la aerolínea número 1 de México, con 42% de la participación del mercado. Fuimos la aerolínea que más rápido se recuperó a nivel mundial. En mayo del 2021 nosotros ya teníamos la misma capacidad que tuvimos antes de la pandemia. Y en términos de resultados financieros, fuimos la aerolínea con el mejor resultado financiero de 2021, por lo menos de las aerolíneas públicas. Entonces, aquí solo les puse unos ejemplos, pero claramente esta es una industria que tiene que saber ser resiliente. Y resiliencia no solo en el sentido de cambiar para encontrar nuevas oportunidades, sino resiliencia también en adaptarse a los cambios que te muestra el ambiente. ¿Cómo logramos esta capacidad de ser resilientes? Hay 3 componentes fundamentales. El primero, estamos muy enfocados, tenemos muy claro nuestro modelo. No sé si alguien de ustedes ha leído el libro The Profit from the Core. Es un libro genial que te habla de cómo tienes que enfocarte a hacer bien, muy bien lo que sabes hacer y no desviarte, porque es muy fácil desviarse del camino. Lo siguiente es el tema de tecnología. Ahora con la pandemia el tema de la tecnología tuvo una aceleración, se adelantó 2 años. Todo el tema de e-commerce se aceleró muchísimo. Entonces ahí es bien importante estar atentos y estar bien cerca de los avances de la tecnología. Y suena cliché, pero el tema de la gente, el capital humano. También la pandemia trajo nuevos fenómenos en ese sentido. Les voy a poner un ejemplo y no sé si lo han escuchado, pero home office. Ya el home office no es parte de ya no es un nice to have, la gente ya exige el home office, por hablarles de uno que tal vez no tiene tanta importancia, pero que sí estamos viviendo. El capital humano es bien importante, retenerlo, desarrollarlo, capacitarlo. En cuanto a la estrategia de negocios, lo que les decía, Profit from the Core. Nosotros nos dedicamos a transportar pasajeros del punto A al punto B. Eso es lo que hacemos y lo sabemos hacer muy bien. ¿Cuáles son nuestros diferenciadores? Somos una aerolínea que se enfoca en un segmento de clientes que van a visitar a sus familiares y sus amigos. ¿Qué otra cosa hicimos bien? Hablando de creciendo, de Profit from the Core, crecimos rápido y aceleradamente. Nuestro crecimiento en los últimos 16 años, o nuestros 16 años de historia, es alrededor del 25%. CAGR del 25%. Crecimiento anual constante del 25%. A pesar de la pandemia, tenemos ese crecimiento. Exploramos nuevas geografías. Ya estamos operando en Estados Unidos, ya estamos operando en Centroamérica, acabamos de abrir Sudamérica. Entonces, también expandir nuestro modelo a otras geografías donde hace sentido.
Y la otra es desarrollar nuevos segmentos. Empezamos con este segmento donde la gente que va a Tijuana a visitar a sus amigos, a sus familiares en Estados Unidos, pero ya también estamos desarrollando el mercado de placer, la gente que va de vacaciones, estamos explorando y desarrollando el mercado de negocios, es decir, seguimos creciendo en lo que sabemos hacer bien, transportar clientes del punto A al punto B. Y lo otro que también es importante es dentro de nuestra estrategia que es bien importante es desarrollar productos adicionales que los clientes necesitan al viajar. Tenemos más de 40 productos y hoy representan el 40% de nuestros ingresos totales. Entonces tenemos que mantenernos relevantes y tenemos que encontrar cuáles son esos productos que son relevantes para nuestros clientes. Otra cosa que es vital y que cada vez es más importante es el tema de la adaptación a las tecnologías nuevas. Cuando surgimos en 2006, el 70-80% de las ventas se realizaban a través de una agencia de viajes. Nosotros venimos a romper con eso. El 80% de las ventas se realizan a través de canales digitales directos. Nuestra página web y nuestra app. En aquel entonces nos decían que no era posible, que las agencias de viajes tenían que ser la forma en la que debíamos de comercializar, pero nosotros nos fuimos por el camino de esto es el futuro, aquí tenemos que apuntar. Seguimos trabajando con las agencias de viajes, por supuesto, pero nosotros sabíamos que el futuro era hacia allá, canales digitales, el e-commerce. Otra cosa que estamos haciendo y que tiene que ver con tecnología es, estamos haciendo que los clientes hagan self-service en los aeropuertos. ¿Qué significa esto? Que tú llegas al aeropuerto, dejas tu maleta y la maleta se va sola. Tú no tienes que hacer nada. Entonces ya te evitas estas 3 o 4 horas que llegabas antes al aeropuerto. Bueno, depende del aeropuerto de la Ciudad de México, tal vez sí requiere un poquito más de tiempo, pero esto de tratar de hacer todo automático para los clientes, para hacerlo más fácil, para hacerlo más rápido. Hoy las cosas tienen que ser rápidas. Los clientes buscan rapidez, agilidad, simplicidad. La implementación de sistemas tecnológicos. Y no solamente sistemas tecnológicos comunes, como un sistema eficiente de reservaciones, sino también sistemas tecnológicos de información. Ya nosotros estamos hablando de modelos de machine learning, de inteligencia artificial, donde determinamos cuál es el willingness to pay de nuestros clientes y en función de eso les damos un precio. O sea, ya está ahí el tema de machine learning que se ha escuchado por muchos años, ya nosotros estamos ahí y ya son temas que todo el mundo está empezando a ver alrededor del mundo. Y lo otro es la atención a clientes. Transportamos el mes de julio 2.8 millones de pasajeros. 2.8 millones de pasajeros que podrían tener alguna pregunta, que podrían tener algún problema, que podrían tener la necesidad de hablar con Volaris. Imagínense el ejército que necesitaríamos de personas para poder atender ese volumen. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un chatbot. Atendemos a los clientes con mayor velocidad a través del WhatsApp. 20% de las personas que atendemos hoy, solamente 20% las atendemos a través de una llamada con una persona. El otro 80% lo hacemos a través de mecanismos automatizados, como el chatbot o el WhatsApp. Eso nos da una velocidad impresionante. Finalmente, el tema del talento. Esto no sería posible y suena cliché, pero es súper importante el tema del talento. No solamente el encontrar buen talento. Una vez que lo tienes, ¿cómo lo retienes? Las nuevas generaciones buscan trabajos que les signifiquen algo. Ya no es suficiente tener un salario, ahora ya buscan un significado de su trabajo. Entonces es bien importante que nosotros, en Volaris, nosotros nos enfocamos a darle significado a lo que hacen. Tenemos programas de atracción de talento, tenemos programas para desarrollarlos, es decir, identificamos un buen talento, lo desarrollamos y lo capacitamos,
Lo capacitamos en lo general de Volaris, pero también en lo particular. Otra cosa que también es bien importante y que a veces sufren mucho las organizaciones, el tema de, una vez que tienes identificado el talento, lo desarrollas, lo capacitas, crece en tu organización, ¿cómo lo retienes? ¿Lo puedes retener? Probablemente sí. Si no lo retienes, ¿qué pasa? Tienes que tener un plan de sucesión. Los planes de sucesiones son bien importantes en las compañías, porque llega a pasar en algunas compañías que hay una persona que es clave y todo el mundo dice, puta, si se va este cuate, ¿qué nos va a pasar? No sé si han escuchado este tipo de cosas. El plan de sucesión es súper importante. ¿Quién va a ser tu sucesor? En Volaris nos preocupamos mucho por eso, por desarrollar. Cada uno de los líderes en Volaris tiene la tarea de tener a alguien que va a ser su sucesor y tú tienes que trabajar para que esa persona, si tú te vas por la razón que sea, esté listo cuando te vayas. Entonces el plan de sucesión suena agresivo, suena fuerte, pero es necesario, porque si no las organizaciones se desbalancean. Entonces en Volaris tenemos eso. Otra cosa que es bien importante, el tema de los roles, tener muy claro cuál es el rol de cada uno. Cuál es el rol y cómo esos roles juntos trabajan para un solo objetivo. El tema de roles es importante. En general esto es lo que tiene que ver con capital humano, súper importante. Desde algunas cosas, no quise llenarlos de todo lo que viene aquí, pero bien importante desarrollarlo, adquirirlo, desarrollarlo, planes de sucesión, capacitación. Finalmente, ¿qué viene hacia el futuro para Volaris? Después de esta historia de los últimos 16 años de mucho éxito, pues todavía vemos muchas cosas que nos falta por hacer. Queremos desarrollar nuevas geografías y nuevos segmentos de mercado. Como les decía, estamos empezando con el mercado de negocios, pero todavía nos faltan geografías. Apenas tenemos 2 países en Sudamérica, Perú y Colombia. Todavía creemos que hay más oportunidad en Sudamérica. ¿Qué pasa con Canadá? Canadá es otro mercado potencial para nosotros que también queremos voltear a ver. El caso del Caribe es otro mercado que también podemos alcanzar. Entonces estamos pensando en desarrollar nuevas geografías, expandir a nuevos servicios. Esta famosa frase de economías de, no sé cuál es, creo que la traducción es economías de gama. Lo que hablábamos, ya tenemos una nueva unidad de negocios que se dedica a vender los paquetes de viajes. Ya tenemos la parte aérea, agreguemos el componente del hotel, agreguemos el componente de la renta de autos. No nos estamos desviando del core, estamos complementando, por eso se llaman economías de gama, economies of scope. Continuar con este tema de las tendencias digitales, qué cosas vienen hacia adelante nuevas. Ya estamos hablando, ya en algunos aeropuertos se habla de reconocimiento facial para pasar los filtros de seguridad. Ya no este proceso todo engorroso de filtros de seguridad, ya estamos pensando en eso. Evidentemente, la piedra angular de nuestro modelo de negocios tiene que ver el costo. Seguir encontrando nuevos mecanismos para reducir los costos que permitan arrancar este círculo virtuoso del que les hablaba. Y finalmente, lo que siempre tenemos que estar listos es para los cambios macroeconómicos. Acabamos de salir, o estamos por salir de la pandemia, pero nos pegó el combustible. La guerra en Ucrania hizo que el combustible se disparara. Ahora, con el combustible arriba, la inflación, 8% de inflación, si no tengo mal el dato. ¿Qué viene después de una inflación? Una recesión económica. Con la recesión económica, la gente empieza a decidir mejor en qué gastar su dinero. Y créanme que viajes es de las cosas que las personas empiezan a quitar de sus planes cuando hay poco dinero. Entonces, hay retos a la vuelta de la esquina y seguramente va a haber más retos hacia adelante. Entonces, tenemos que tener una visión global de lo que está pasando y tener muy claro cuáles son esos fenómenos macroeconómicos y tratar de adelantarnos a ellos. Y si no nos podemos adelantar, por lo menos tener planes muy claros de qué tenemos que hacer para enfrentarlos. Y pues ya para cerrar, ¿qué es lo que viene para Volaris? Consolidarnos como la aerolínea número 1 en México.
Algo que suele pasar con muchas empresas es que una vez que llegan a esa posición, se relajan y empiezan a descuidar lo que los llevó a ser la número uno. Nosotros queremos consolidarnos como la aerolínea número uno del mercado doméstico. Y no solo eso, queremos ser la aerolínea número uno de Latinoamérica. Entonces, pues eso es de mi parte. Muchísimas gracias y espero que les haya dado una breve resumen de lo que es la historia de Volaris en los últimos 16 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. ¿Te parece si abrimos espacio por si hay alguna pregunta? Sí, por supuesto. Tenemos acá una pregunta. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es, hablando del tema de Economies of Scope. Ajá. ¿Ustedes están invirtiendo en empresas como de estas de renta de autos? ¿Están haciendo alianzas con los hoteles? O sea, ¿cuál es realmente como la parte del intercambio comercial que están haciendo para integrar estos servicios a la parte de la aerolínea? Y la segunda pregunta es, en la campaña de Tú Decides, el que el viajero pueda personalizar de alguna forma lo que necesita para su viaje, ¿qué porcentaje de ingresos le representa a Volaris hoy en día el haber hecho eso, especialmente en el tema de los servicios que venden en el avión y en el tema el tema de los traslados y la integración también del hospedaje? Pues mira, te contesto rapidísimo la primera. Todo el tema de Tú Decides y esta campaña que lanzamos, todos los productos que vendemos que no son el boleto de avión representan 40% de nuestros ingresos. 40% de nuestros ingresos totales. Y tenemos un plan que nos va a llevar a que esto sea el 60% de los ingresos. Y en una visión de muy largo plazo, queremos que el cliente no pague por subirse al avión y que todo lo que consuma es lo que nos va a dar el ingreso. En una visión donde tú pagas $1 para subirte, el pretexto es subirte al avión y yo me encargo de venderte todo lo que tú necesites. Eso es en una visión. En cuanto a lo que hacemos con Yavas es una unidad de negocio que ya lanzamos en 2019. Lo que hacemos es básicamente utilizar la fuerza que tenemos como aerolínea, siendo la aerolínea número uno de México, y sentarnos con los hoteleros y con las arrendadoras de autos para paquetear y hacer paquetes de viajes que sean muy económicos. Obviamente con este mismo espíritu de hacer que más personas viajen. Entonces, un boleto de avión de Volaris muy barato, una negociación con un hotel que nos haga empaquetar estos dos precios y ofrecer un precio muy bajo en el mercado. Perfecto, te hacemos algunas preguntas que llegaron por redes sociales. Sí. La primera es si se está considerando a partir de Volaris ir hacia Europa o algunos países de Occidente. Y la segunda es enfocándonos en el tema de que el sector turismo es muy enfocado a experiencias. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tenga Volaris en este tema? Pues mira, te contesto la segunda. Lo que estamos haciendo ahora con Yavas es justamente eso. No solamente estamos vendiendo el hotel, el avión, sino también estamos vendiendo experiencias en el destino. Los parques de Xcaret, el irte a nadar con delfines. O sea, vendemos la experiencia total del viaje, no solamente el avión, el hotel, la renta de autos, sino qué vas a hacer en el destino. Ya hoy ofrecemos en yavas.com todas esas experiencias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, pues agradecemos mucho a Omar que nos haya acompañado el día de hoy, nos haya compartido tan interesante conferencia. Muchas gracias, Omar. Lo despedimos con un aplauso. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo contestar la encuesta que está apareciendo en pantalla. Y bueno, pues que esperamos que hayan disfrutado mucho esta Expo Pyme que hemos hecho con mucho gusto para ustedes. Gracias, buenas tardes.